estudio de hoy, hermanos, lo he titulado Acciones para no resbalar. Y vamos a ver de una manera concreta 7 acciones que el salmista enumera, que son acciones prácticas, y con esto me refiero a fáciles de entender y fáciles de poner en acción. Y son con la finalidad de que usted y yo evitemos caer, evitemos tropezar, y que eso pues también nos evite avanzar hacia adelante, hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero quiero empezar introduciendo este estudio con una pregunta. ¿Has tenido en tu vida momentos cuando, debido a las circunstancias, a las adversidades y a las dificultades, te has puesto como a pensar en abandonar el caminar con Cristo Jesús? Honestamente, estamos aquí pura gente honesta, no somos juzgones. Me gustó ayer que fui a visitar una red y dijeron, somos 99.9% honestos, y sí eran bien honestos, y qué bueno. Pero pregúntese esto otra vez en su mente. ¿Has tú experimentado en algún momento en tu caminar con Cristo la tentación de abandonar a través de las dificultades o por causa de las adversidades? Porque siendo honestos y si nos ponemos a reflexionar, yo creo que muchos de nosotros, sobre todo al principio de nuestro caminar con Cristo, empezamos a poner sobre la balanza el seguir con Él o el apartarnos de Él. ¿Y por qué digo que al principio de nuestro caminar con Cristo? Porque ahí es donde viene, en el común denominador de los creyentes, usted puede ser la excepción, pero en el común denominador es donde vienen las pruebas, es donde vienen las luchas, es donde vienen las dificultades y sobre todo también las tentaciones de parte del enemigo. Y esas adversidades y circunstancias pues nos hacen a ti y a mí reflexionar y pensar, pues sí me convendrá. ¿Sí será esto redituable al futuro el caminar con el Señor? Porque estoy caminando con Él y viene prueba tras prueba tras prueba y cada vez son más y son más grandes y son más fuertes. Y a veces muchos también por esas adversidades y pruebas pues han dejado de lado a Cristo Jesús. El salmo que estamos estudiando el día de hoy nos recuerda que tú y yo no tenemos por qué dudar. No tenemos tú y yo por qué caer y mucho menos vacilar cuando enfrentamos momentos de sufrimiento. David, quien es el autor de este salmo, describe la clase de vida que Dios se propone que experimentemos como sus hijos y que tengamos como finalidad al realizar estas acciones dar testimonio a aquellos que nos rodean. Porque a nuestro alrededor, dice también en el Nuevo Testamento el autor, hay una gran nube de testigos viéndonos, enfocándonos para ver qué estamos haciendo mal. Y es por eso que tú y yo debemos considerar estas acciones, porque nos van a ayudar a no caer, pero también nos van a hacer dar testimonio de una vida que agrada al Señor. Y estas cualidades que presenta David en este salmo, pues son acciones y son decisiones que cada uno de nosotros podemos comenzar a practicar para no resbalar, para no caer, y más cuando estamos en dificultades. La primera acción en el versículo 2, lo voy a leer en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Si queremos nosotros evitar caer y evitar resbalar, la primera acción que debemos realizar es obrar de manera correcta. Una persona, basado en este salmo, que obra con integridad, va a evitar caer o va a caer menos de lo que comúnmente uno cae. ¿Por qué? Porque está actuando de manera correcta, está obrando de una manera que agrada al Señor. Por eso, si tú y yo queremos evitar caer, queremos evitar resbalar, pues tenemos que procurar ir por la vida sin tener tacha alguna. Debemos procurar ir por la vida haciendo lo que es justo, haciendo lo que es correcto. Es importante saber en este día que Dios espera de cada uno de nosotros por igual que obremos correctamente. Y no solamente lo espera, sino que nos da todos los elementos necesarios para que tú y yo podamos actuar de esa manera. El problema es que muchas veces no obramos correctamente porque no pensamos antes de actuar. No hacemos uso del razonamiento, del cerebro que Dios nos ha dado. Y por eso es que obramos de una manera que no le agrada a Dios. Pero una persona que obra de manera correcta, muchas veces evita caer, evita resbalar. Esa es la primera acción que nos dice entonces el Salmo. Si usted y yo no queremos caer,
Si usted y yo no queremos resbalar, porque nuestro anhelo y propósito es caminar con Cristo Jesús, pues debemos obrar correctamente. Lo segundo, la segunda parte del versículo 2 continúa diciendo, los que dicen la verdad con corazón sincero. Segunda acción, para no resbalar, digamos siempre la verdad. Digamos siempre la verdad. Ahora, yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero qué complicado es hablar siempre con la verdad. A veces hasta sin darnos cuenta andamos echando mentiras y en cosas tan mínimas y tan pequeñas que pensamos que por eso son justificables esas mentiras. Pero la cuestión es que aquí el Salmo nos dice que si nosotros queremos evitar caer, debemos decir siempre la verdad. Hablar siempre con sinceridad. Es difícil, yo lo sé, porque honestamente a veces ni nos damos cuenta cuando estamos hablando mentiras. O a veces dándonos cuenta, le seguimos dando rienda suelta al engaño, a la mentira que estamos hablando. Yo recuerdo mucho en la universidad cómo los maestros nos decían que las personas que son propensas a mentir, además de ser propensas a mentir, deben tener una buena memoria. ¿Por qué? Para acordarse de todas las mentiras. Y yo creo que eso muchas veces anima en ese ámbito, ¿verdad? En el ámbito legal con los abogados, a ser tan mentirosos y a ser tan buenos con la memoria. Porque con eso pues engañas y sacas provecho. Pero aquí el Salmo nos dice que si tú y yo queremos evitar resbalar, debemos decir siempre la verdad. Y hay muchas maneras en las que usted y yo podemos empezar a crecer y a practicar esta acción. Hablando siempre la verdad. Aun y cuando no nos convenga. Aun y cuando nosotros nos metamos en problemas por hablar la verdad, pero hay que hablar siempre con sinceridad. La tercera acción en el versículo 3 dice, los que no se prestan al chisme. Si usted quiere evitar caer, si usted quiere evitar resbalar, no debe murmurar. Que ninguna calumnia salga de tu boca, que ningún chisme. Apliquemos ese viejo y conocido refrán que nos decían las mamás y las abuelitas, calladito, te ves más bonito. A veces pensamos que la gente necesita escuchar lo que nosotros tenemos que decir y por eso andamos murmurando, por eso andamos hablando de las personas. Usted y yo no nos debemos involucrar como hijos de Dios en chismes y mucho menos los debemos iniciar. Hay muchas veces que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que nosotros somos los que estamos propagando las murmuraciones. Y sin darnos cuenta, eso mismo nos lleva después a caer. Nos lleva después a resbalar. Por eso aquí el Salmo nos dice de una manera muy clara, no te prestes al chisme. Cuida tus palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras palabras nos hacen caer, nos hacen resbalar. La cuarta acción para evitar resbalar, no hieras a tu prójimo. El versículo 3 en la segunda parte dice, no le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Si queremos nosotros evitar caídas y evitar resbalones en la vida cristiana, no debemos herir a las personas, porque eso mismo no es que sea karma, pero sí se regresa. Porque a final de cuentas hay una justicia divina. Y ahí en la Biblia está la ley de la siembra y la cosecha. Y uno cosecha lo que siembra. No es que sea el karma y el destino que te ande regresando y te la ande cobrando. No, son tus propias acciones y mis propias acciones. Son nuestras decisiones las que luego nos terminan lastimando y provocando caídas. Como hijos de Dios debemos actuar usted y yo siempre en amor, porque eso le agrada a nuestro Padre, pero también porque eso va a evitar que tú y yo caigamos. Va a evitar que tú y yo resbalemos en nuestro andar con Cristo Jesús. Es importante también que a la par de esto, de no herir al prójimo, usted y yo no andemos buscando cobrar venganza o hacer justicia por nuestra propia mano, porque la palabra se dice de una manera muy clara, del Señor, de Dios, es la venganza. Y Él se habrá de encargar a su debido tiempo de dar a cada uno según lo que merezca. Así que usted y yo podemos descansar. No podemos andar actuando como el resto de las personas que no buscan quién se la hizo, sino quién se la pague, porque eso hará que demos mal testimonio. Por eso, si usted quiere evitar caer, evite también herir a las personas. ¿Y cómo herimos a las personas? Con nuestras palabras, con nuestras acciones.
Porque a veces decimos, no, es que yo no le hago nada. No, pero ¿cómo hablamos de las personas? Y eso también lastima, eso también hiere. Así que cuidemos nosotros nuestra vida de andar hiriendo a las personas. Quinta acción, cumplamos nuestra palabra. Dice el pasaje, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Si usted y yo queremos mantenernos firmes y queremos evitar caer, debemos cumplir nuestra palabra. Las promesas que usted y yo hacemos, aunque salgamos perjudicados, debemos nosotros tener palabra. Esto implica hacer lo que uno se ha propuesto hacer, aunque no le convenga. Muchas veces aquí en inicios de año todo el mundo se hace propuestas, ¿verdad? Y propósitos de año nuevo para mejorar, para crecer, pero muy pocos las cumplimos. Muy pocos los llevamos a la realidad. Y eso habla de que no estamos cumpliendo nuestra palabra. Y es ahí donde el salmista nos dice que también por no cumplir nuestras promesas, por no honrar nuestra palabra, caemos, resbalamos. Y hermanos, esto no solamente pasa en la vida, en las relaciones humanas, también pasa en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor infinidad de cosas, infinidad de acciones? Y piense de esas cosas que ha prometido, ¿cuántas hemos cumplido? Si queremos nosotros evitar resbalar, debemos cumplir nuestra palabra. Sexta acción, dice el pasaje, los que prestan dinero sin cobrar intereses. Si usted y yo queremos evitar resbalar y caer en la vida, debemos también aprender a ser generosos. Los cristianos debemos caracterizarnos por ser generosos, por ser desprendidos, porque tenemos a un Dios que nos dio lo mejor, a su Hijo Jesucristo. Y lo dio porque nos ama, pero también para mostrarnos su generosidad. Si usted y yo tenemos la oportunidad de ayudar a las personas, no dudemos, hagámoslo. El pasaje está hablando en cuanto a las personas que prestan dinero. Yo no sé si hay aquí entre nosotros gente que se dedica a eso, pero hay algunos casos que puede pasar que usted se dedica a eso. Y el pasaje aplica entonces para que usted no cobre intereses excesivos de esos préstamos. Porque lo está haciendo para ayudar, lo está haciendo para auxiliar a la persona, pero necesitamos ser también sensibles a la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Y eso solamente lo vamos a poder realizar si somos generosos. Dios muchas veces a usted y a mí nos quiere usar para suplir las necesidades de las demás personas, pero porque no somos generosos, nos estamos evitando esa bendición. Y muchas veces esa parte egoísta de nosotros, soberbia de nosotros, orgullosa, nos lleva a caer. Y la última acción, dice el pasaje, y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Si usted quiere evitar caer, quiere evitar resbalar, el salmista nos dice que también debemos crecer en nuestra sinceridad. No debemos usted y yo aceptar sobornos, pero tampoco debemos darlos. Quiero hacer un ejercicio, todos cierren los ojos. De aquí enfrente voy a ver, y es más, yo también los voy a cerrar para que no se sienta usted exhibido. ¿Cuántos de nosotros hemos dado alguna vez un soborno? Levante su mano. Todos estamos con los ojos cerrados. Levántela y ya, bájela, ya. El Señor lo vio. Cuidado, porque eso también nos lleva a caer. Debemos nosotros ser sinceros. Somos llamados a ser íntegros en todo momento y ante cualquier circunstancia, porque nuestro Dios siempre nos está observando, siempre nos está viendo. Y para actuar con sinceridad, pues debemos nosotros ser responsables, y para ello debemos dejar los sobornos, debemos dejar las mordidas, debemos dejar los moches que muchas veces damos para salir del apuro, para salir de la emergencia. Todo eso, cuando lo hacemos, nos encamina a una caída. Por esto es que el salmista nos dice, eviten también aceptar sobornos, pero se aplica también al contrario, evita darlos, porque si no, pues tú estás propagando que más gente caiga, y tampoco eso es algo que le agrada al Señor. Termino diciéndote esto, a medida que nuestro carácter se forme más y en armonía con Dios, empecemos a realizar estas acciones en las circunstancias difíciles, vamos a tener menos caídas en nuestro caminar con Cristo Jesús. Y es ahí donde usted y yo debemos entonces observar lo que el salmista nos dice, porque dice el salmista, aquellos que
empezábamos con la primera acción, aquellos que obran correctamente, aquellos que dicen la verdad, aquellos que no murmuran, aquellos que no hieren a su prójimo, aquellos que cumplen su palabra, aquellos que son generosos, aquellos que son sinceros, termina diciendo, no caerán jamás. Si usted y yo hemos identificado en nuestra vida un patrón de caídas, es porque nos falta tal vez alguna de estas acciones, porque estamos dejando alguna de estas prácticas fuera de nuestro caminar con el Señor. Y por eso es que caemos. Y no nada más dice que no vamos a caer jamás, sino que dice al principio, esas personas habitarán en el santuario del Señor. Yo no tengo que preguntarle a usted si quiere habitar con Dios, porque el simple hecho de que esté aquí refleja su anhelo de querer habitar con Dios. Yo solamente le animo y me animo a mí mismo, que si queremos habitar con el Señor y queremos evitar caer, pues empecemos a realizar estas 7 acciones que el salmista nos enumera. Y de esa manera, pues usted y yo vamos a evitar caer y vamos a estar seguros de que habitaremos con el Señor. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias por aceptarnos tal y como somos. Pero también gracias, Padre, porque por tu amor no permites que permanezcamos así como estamos. Queremos el día de hoy hacer un compromiso, Padre, para parecernos cada vez más a Cristo y entender, Señor, que en nuestra vida tenemos la necesidad de tomar el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obrar de una manera correcta. Ayúdanos, Padre, a cuidar nuestras palabras. Ayúdanos a cuidar nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, a ser generosos, ser sinceros, a hablar siempre la verdad, a evitar, Señor, las calumnias y murmuraciones, porque anhelamos estar contigo en tu santo y bendito templo. Y queremos también, Señor, caminar contigo sin caer y sin resbalar. Ayúdanos, Padre, a llevar una vida santa. Ayúdanos, Señor, a considerar las pruebas y las dificultades que enfrentamos como ese proceso en el cual tú quieres formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Porque todas estas acciones las vemos reflejadas en tu Hijo amado, en nuestro Maestro. Estamos delante de ti, Señor, para que seas tú el que nos ayude a aplicar estas acciones en nuestra vida. Y que todo, Señor, lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.